¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, aquí nuevamente con ustedes, su profesor Martín, para continuar con nuestras clases. Bien, me imagino y espero que se encuentren todos muy bien, con salud, que es lo que se quiere, esperando haber superado un año bastante difícil, bastante con preocupaciones. La familia a veces se ha puesto mal. En algunos de los casos tengo conocimiento de que algunos jóvenes han tenido la triste noticia de haber perdido a sus familiares por estas enfermedades que ha habido de la pandemia. Pues espero que en este nuevo año que estamos ya iniciando, todo sea mucho mejor para todos y cada uno de ustedes. Son mis sinceros deseos para cada uno de ustedes, chicos. Y si en alguna oportunidad han tenido pues enfermedades, pérdidas familiares, tratemos pues de salir adelante, tratemos de poner el hombro y salir adelante, ¿sí? Porque si nos vamos a dejar llevar por la tristeza, por la melancolía, no vamos a conseguir nada. Bien, vamos continuando con nuestras clases del día de hoy y vamos a entrar al tema de cuadriláteros. ¿Listo? Ya hemos trabajado polígonos, ya conocemos cuáles son los polígonos, figuras de varios lados, ¿no? Los hemos nombrado los polígonos dependiendo del número de lados que tiene. Ya conocemos que un polígono o una figura geométrica tiene elementos, tiene lados, tiene ángulos, tiene diagonales, ¿no? Ángulos internos, ángulos externos. Bien, teniendo todo ese conocimiento ya como base, entonces ahora sí vamos a estudiar específicamente polígonos, pero llamados cuadriláteros. ¿Por qué se llamarán cuadriláteros? Así es, por esa misma razón, porque tienen cuatro lados. Cuatro lados tienen. Entonces, si tienen cuadriláteros, por eso su nombre es cuadriláteros. Ahora, los cuadriláteros ya vamos a ir viendo de que se clasifican. Los cuadriláteros se clasifican en de distintas formas. Por la misma forma que tenga, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Bien, vamos a comenzar aquí con cuadriláteros. Figura de cuatro lados, 1, 2, 3, 4. Tiene cuatro ángulos internos, alfa 1, alfa 2, alfa 4 y alfa 3. Tiene ángulos externos, beta 4, beta 1, beta 2, beta 3, son ángulos externos. Tiene sus vértices, recuerdan el vértice D, el vértice A, el vértice B, el vértice C. ¿Qué son los vértices? Las esquinas son los vértices del cuadrilátero. Bien, ahora vamos viendo algunas de las propiedades de los cuadriláteros. Fíjense, en todo cuadrilátero, la suma de ángulos internos es 360 grados. Alfa 1, 2, 3 y 4, la suma de los cuatro ángulos internos suman 360 grados. ¿En quién? En un cuadrilátero. Del mismo modo, también los ángulos externos, que son el beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, también la suma de ángulos externos también es 360 grados. Es otra de las propiedades fundamentales de los cuadriláteros. Y ahora vamos a ver a continuación algunas propiedades de ángulos que se van a encontrar en los cuadriláteros. Una de ellas tenemos, por ejemplo, fíjense aquí, ¿ven? Acá tengo dos ángulos consecutivos, ¿no? Dos ángulos consecutivos del cuadrilátero. Si de esos dos ángulos consecutivos yo trazo bisectriz, ya sabemos que es una bisectriz, es la que divide el ángulo en dos partes iguales, por eso acá está alfa, alfa, beta, beta, son bisectrices, y estas dos bisectrices se juntan en un punto común y originan un ángulo, el llamado X en este caso, el ángulo X. Y nosotros quisiéramos saber cuál es la medida de ese ángulo X, simplemente empleamos esta fórmula que dice acá, ¿ve? X, o el ángulo X, es igual al ángulo A más el ángulo B dividido por 2. De esa forma estaremos encontrando el valor de este ángulo que se formó acá. ¿Listo? Entonces, yo quiero encontrar nuevamente este ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos consecutivos. Simplemente diré, sumo los otros dos ángulos y lo divido por 2, y con eso estaré encontrando el valor del ángulo que se ha formado interno por las dos bisectrices consecutivas. Fíjense ahora, tenemos también, fíjense aquí, ahora D y C se han trazado dos segmentos que se juntan en un punto común. ¿Qué tiene de particular estos segmentos? Miren, son bisectrices externas. Bisectriz externa, alfa, alfa,
bisectriz externa, beta, beta. Estas dos bisectrices se han juntado y forman un ángulo, el ángulo X. Este ángulo que está fuera del cuadrilátero, ¿a qué es igual? Fíjense, el ángulo X es igual a ¿quién? Al ángulo C, acá está, ¿ve? Más el ángulo D sobre 2. Fíjense, ahora el ángulo formado que está afuera es igual a la suma de los dos ángulos de los cuales salió las bisectrices, pero dividido por 2. Siguiente propiedad. Fíjense ahora miren, estos son ángulos consecutivos. Estos son ángulos consecutivos, pero los que están acá ya no, miren, acá está A y al frente de A está el otro ángulo, el C. De estos dos he trazado segmentos, los cuales se han cruzado de la forma como lo ven ahí y se ha formado un ángulo aquí, ¿ve? Esta pequeña boquita que está acá, al cual le estamos llamando X. También son bisectrices de alfa, alfa, beta, beta. La medida del ángulo que se forma es igual, fíjense, ¿ve? Es igual al ángulo B menos el ángulo D dividido por 2. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, esta es otra de las propiedades de los cuadriláteros con respecto a los ángulos que se forman por las bisectrices internas o externas. Y una siguiente propiedad, fíjense, esta figura que tengo acá es un polígono cóncavo, fíjense, ¿por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando de polígonos? Un polígono es cóncavo o convexo. Era convexo cuando yo trazaba una línea encima de él y lo cortaba en dos puntos por donde sea que lo corte, decía que era convexo, pero si yo trazo la línea aquí abajo, miren, acá lo corto en 1, 2, 3 y 4 puntos, entonces ya deja de ser convexo y se convierte en un polígono cóncavo. Entonces este polígono es cóncavo y fíjense, el ángulo externo que está formado acá ve, X acá, es igual a ¿quién? A la suma de alfa más beta más θ. Ahí está la fórmula. Yo quiero encontrar cuánto vale este ángulo, simplemente sumo los ángulos internos agudos, porque este acá es obtuso, agudos, y eso será igual al ángulo externo de este cuadrilátero. ¿Sí? Propiedades fundamentales, esenciales, que debo conocer para poder desarrollar mis ejercicios. Ahora sí, pasamos a desarrollar algunos ejercicios que tenemos acá y empezamos. Fíjense, aquí, nuestro primer ejercicio. Ojo que aquí he desarrollado los ejercicios pares. Ustedes van a desarrollar los impares de la práctica que les estoy enviando, ¿sí? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Eso vamos a desarrollar conmigo acá, ¿ya? Presten mucha atención, aplicando las propiedades. A ver, miren acá, en un cuadrilátero, me piden hallar X. Tengo mi cuadrilátero, este ángulo vale 153, 120 grados, X menos 12 y 45 grados. Me piden encontrar cuánto vale X. Entonces yo inmediatamente digo, ¿qué cosas son estas cantidades acá? Son los ángulos internos del cuadrilátero. Entonces, según la propiedad, la suma de ángulos internos es 360. Sumo los ángulos internos. Entonces, sumamos los ángulos internos. Y digo, 153 más 120 más 45 y más x menos 12. Más x menos 12. ¿Esto es igual a cuánto? A 360 grados. Esa es la propiedad. La suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Ahora sí vamos a sumar. Y vamos a decir, a ver, 153 más 120 más 45 menos 12. A ver, vamos a hacer la operación acá a un ladito. Digo 153 más 120 y más 45, que son los tres positivos, ¿no? Entonces lo sumo. Y digo 3 más 5, 8. Acá digo 6, 7, 7 y 4, 11. Llevo 1, 2 y 1 que llevaba 3. Ahora a esto le resto el de aquí, el menos 12, entonces menos 12, menos 12. ¿Y qué tengo? 8 menos 2, 6, 1 menos 1, 0 y 3, 306. Entonces acá, finalmente digo, x más 306 es igual a 360. El 306 que está positivo va a pasar para allá con negativo, entonces me queda que x es igual a 360 menos 306. Y al hacer la operación de resta, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 54 grados. Ese es el valor de x que me piden en ese ejercicio. ¿Listo? Así es. Bien, miren, ya desarrollamos nuestro primer ejercicio rápidamente. Vamos con nuestro segundo ejercicio, calcular el valor de x o del ángulo x. ¿Dónde está x? Miren, acá tienen que repetimos x varias veces acá, ¿no? Ahora, recordarán ustedes, por ejemplo, cuando tengo un ángulo que tiene esta figura que vemos acá, un cuadradito,
Recordarán ustedes que eso indica que es un ángulo recto. Y un ángulo recto tiene una medida ya establecida. ¿Cuál es esa medida? 90 grados. Entonces acá, 90 vale este ángulo de aquí. Ahora sí, según la propiedad, la suma de ángulos internos es 360. Entonces, a ver, este ángulo vale x, el de acá vale 90, el de acá vale 2x. Pero el de acá no conozco, el ángulo interno del cuadrilátero, el de acá. Pero si nos damos cuenta, esta es una línea recta. Y si es una línea recta, la suma de estos dos ángulos, el que está afuera y el que está adentro, debe sumar 180. Como no sé quién es el que está adentro, entonces inmediatamente yo digo lo siguiente: el ángulo de adentro será igual a 180 menos x. Ya tengo mis 4 ángulos internos de mi cuadrilátero. Entonces lo desarrollo. A ver, para avanzar, fíjense ahí nada más. Acá tengo x positivo, acá x negativo. Entonces acá se cancelan ya de frente, aquí lo cancelo estos dos. ¿Listo? ¿Y qué tengo? 2x, acá está, el 2x más el 90. El 2x más 90, que suman estos dos, ¿no? Más 90. ¿Esto es igual a cuánto? A 300, perdón, este es igual, aquí, acá me falta. El x con el x yo lo anulé, pero falta el 180, más el 180, más el 180. Ahora sí, esto es igual a 360. ¿Sí? El x con el x se va, me queda el 180 y el 90, el 180 y el 90 y el 2x, ya está. Entonces ahora sí, empezamos, y digo 2x es más 180 más 90, 270. Esto es igual a 360. 270, como está positivo, pasa a restar. Y me va a quedar que 2x es igual a 360 menos 270. Por lo tanto, 2x es igual a 360 menos 270, 90. ¿Qué me queda? 2x es igual a 90. 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Y si pasa a dividir sería 90 entre 2. Y 90 entre 2, ¿cuánto es? 45 grados. Por lo tanto, el valor de x es 45 grados. ¿Listo? Muy bien. Pasamos con nuestro siguiente ejercicio. Calcular el valor de x. Fíjense, acá tengo el cuadrilátero. Acá adentro, hace el cuadrilátero. Conozco solamente este ángulo de acá, pero no conozco el ángulo de acá. No conozco tampoco el de acá, ni tampoco conozco el de acá. Pero yo lo puedo deducir. Una línea recta, ya sé que la suma de los dos es 180, ya tengo 130, ¿cuánto vale acá adentro? 50. Acá ve, línea recta, la suma de los dos debe ser 180, entonces por lo tanto lo mismo que hicimos acá, 180 menos x, igual acá ve, 180 menos x. Ya tengo los 4 ángulos internos de mi cuadrilátero. Entonces voy a proceder a sumar. A ver, aquí digo, 150 más 50, 200 para abreviar. 200. Más 180 más 180, 360. 360. ¿Y qué me falta? Los 2x que son negativos. Menos x y menos x, menos 2x. Menos 2x. Esto es igual a 360, que es la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Enseguida, ¿cuánto suma esto de aquí? 560. 560 menos 2x es igual a 360 grados. Este 560 pasa para acá y pasa con signo negativo. Entonces, bajo lo que me queda, menos 2x, esto es igual a 360 menos el 560. Menos el 560. Luego me queda menos 2x es igual a 560 menos 360, ¿cuánto me queda? 200. Negativo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque 560 es mayor, entonces negativo. Y aquí ve, menos entre menos se hace más y 2 pasa a dividir. Y me queda que equivale 100 grados. Encontramos la respuesta a nuestro ejercicio número 6. Pasamos con el siguiente ejercicio. Fíjense, esta es una de las propiedades que hemos visto allá. Recordemos, a ver, miren bien, bisectriz, tita, tita, bisectriz, phi, phi, y el ángulo x que está acá. Este es el que me piden encontrar. Según la propiedad que me dicen, a ver, veamos, recordemos acá, de acá está. Fíjense, aquí es igual, dice, es igual a la suma de los otros dos ángulos dividido por 2. El ángulo que está acá es igual a la suma de los otros dos, porque estos son los ángulos de donde estoy cogiendo las bisectrices. Entonces los otros dos, ¿quiénes son? A y B, y dividido por 2. Entonces aquí, acá, ¿quiénes serían los otros dos ángulos? Los otros dos serían el de acá con el de acá.
Pero profesor, no sé cuánto valen. Es verdad, no lo sabemos, pero sí lo puedo deducir así como acabe. Línea recta, la suma de los dos tiene que ser 180. Entonces acá igual, ve. Si acá, esta es línea recta y estos dos deben sumar 180, entonces yo diré 180 menos 112. 180 menos 112. Para poder encontrar cuánto es el ángulo de dentro. 10 menos 2, 8. Se quedó en 7. 17 menos 11, 6. Entonces quiere decir que este ángulo mide 68 grados. Ya está. Lo mismo hace acá. Acá también ve. Línea recta, 180 los dos, entonces será 180 menos 124 grados. Y restamos 10 menos 4, 6. Se quedó en 17. 17 menos 12, 5. Entonces acá vale 56 grados. Bien, ahora sí, aplicando la propiedad, ¿qué diré? Que la medida de x será igual a ¿quién? A la suma de estos dos dividido por 2. Entonces, 68 más 56 entre 2. ¿Sí o no? Ahora sí desarrollamos, pues, ¿no? Y sumamos, digo, 6 más 8, 14. Llevo 1, 11 y 1, 12. Sobre 2. Enseguida, para finalizar, ¿qué digo? 124 entre 2, que me da 62 grados. Y hemos encontrado el valor del ángulo que me estaban pidiendo. Para finalizar, el siguiente, igual ve la propiedad, ¿sí? Miren, ve, beta, beta, bisectriz, tita, tita, bisectriz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo voy a saber, ¿qué cosa es? El ángulo de acá adentro, no el que está acá afuera. Miren, el de adentro es el que yo debo saber. Entonces, pero como es línea recta, entonces este ángulo que está acá, ¿quién debe ser? 180 menos x. 180 menos x, así es. ¿Sí o no? Entonces, según la propiedad me dice que este ángulo que está acá, o sea, 180 menos x, debe ser igual a ¿quién? A la suma de los otros dos, que son los de acá. El 2x más x, partido por 2. 2x más x dividido por 2. Listo. Desarrollamos la ecuación. ¿Y qué decimos aquí? Está dividiendo, pasa a multiplicar a todo lo que está acá. Entonces me queda 2 por 180, 360. Menos 2 por x, 12x. Esto es igual a 2 más 1, 3x. Igual a 3x. Está con menos, pasa con más. Entonces me queda 360 es igual 3 más 2, 5x. 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar 360 sobre 5. Esto es igual a x. Ahora sí dividimos 360 entre 5. ¿Y eso me va a dar cuánto? 72. Y hemos terminado nuestros ejercicios. Entonces fíjense, ojo, miren, acá está el secreto. Debo saber las propiedades y simplemente las aplico en cada uno de los ejercicios, dependiendo de lo que me pida encontrar. ¿Listo? Bien, chicos, espero entonces haber podido ser claro en cada uno de los ejercicios y así de esa manera puedan ustedes desarrollar sus ejercicios. Les deseo un bonito año y nos estamos viendo más adelante. Cuídense, nos vemos. Chao.